Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de, del libro de Esdras. Comenzamos con Esdras, pero pues el mismo libro nos tira a los profetas Ageo y Zacarías, que profetizaron en el tiempo de la reconstrucción. Y profetizaron, como hemos estado viendo, básicamente para animar al pueblo para que continuara la obra que habían dejado abandonada, porque empezaron la reconstrucción con mucho entusiasmo, como hemos mencionado anteriormente, pero de repente pues tuvieron oposición, ya no siguieron, dejaron abandonado todo por 15, 18 años, dicen algunos, y entonces Dios tiene que intervenir por medio de sus profetas, por medio del profeta Ageo y el profeta Zacarías, como leemos en el libro de Esdras. Entonces, cuando llegamos a esa parte en Esdras, hicimos esta pausa, podríamos decir, pero siempre relacionada con el tema, y pues empezamos a ver los mensajes de Dios por medio del profeta Ageo. En nuestras Biblias actuales, esos mensajes se dividen en cuatro. Entonces ya vimos los tres primeros, hoy vamos a ver el cuarto mensaje, el último mensaje del profeta Ageo al pueblo, y vamos a ver un poquito de Zacarías. Como he mencionado anteriormente, el de Zacarías, no nos podemos meter a profundizar mucho ahí porque está lleno de figuras, está lleno de sueños, está lleno de cosas que ameritan interpretación. Algunas cosas las entendemos, otras no. Obviamente los estudiosos, los teólogos, los comentaristas, pues dan algunas interpretaciones, pero definitivamente hay cosas que son misterios que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a ver un pasaje que van a ver ustedes que no es nada fácil porque tiene figuras y vamos a intentar descifrar un poquito de esas figuras, pero algo curioso dentro de los pasajes que vamos a ver, que el mismo Zacarías no entiende, ¿verdad? Y él pregunta, ¿y esto qué es? Entonces, si Zacarías y los mismos profetas les costaba entender, pues no es eh, de motivo de preocupación para nosotros que no lo entendamos mucho, porque el Señor, pues obviamente Él revela no todo lo que nosotros queremos, sino Él revela lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que vamos a tratar de extraer hoy de la enseñanza, lo que necesitamos entender y aprender y reflexionar. Bueno, vamos al texto entonces, vamos a compartir pantalla. Y aquí tenemos el tema de la enseñanza de hoy. Es un pasaje muy conocido que está en Zacarías 4, lo vamos a ver hoy. Y pues eso le hemos puesto como título a la enseñanza de hoy. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Vamos a empezar leyendo entonces la cuarta profecía o el cuarto mensaje de Ageo. Como vimos anteriormente, los mensajes del Señor son para todo el pueblo, para todos los que están inactivos con el propósito de animarlos, de exhortarlos para que continúen la reconstrucción del templo. Pero este mensaje es específico para Zorobabel. Sin embargo, quedó plasmado en el libro de Ageo. Y eso tiene un propósito. Y obviamente el propósito es que el mensaje, a pesar de que fue específico para Zorobabel, sigue vigente hoy y es para nosotros. Por eso decimos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para Amén. redarguir. Y entonces ese mensaje a Zorobabel quedó eh, ahí hace miles de años para que hoy, en este año, 2024, pues nosotros lo leamos, lo estudiamos y nos hable, y este mensaje hable a nuestras vidas. Entonces, voy a pedir favor que me lea a alguien los versículos 20 al 23 de pues el libro de Ageo que hemos estado viendo.
el capítulo 2 de Ageo. ¿Tiene alguien en sus Biblias que me pueda leer o si lo pueden ver en pantalla? Sí, sí se ve en pantalla, hermanos. Sí. Bueno, leámoslo entonces, por favor. Dice, el día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Se matarán a espada unos a otros. En aquel día afirmará el Señor de los ejércitos: te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces aquí, pues otra vez hemos estado analizando lo que estaba pasando. El pueblo sencillamente estaban desmoralizados, la situación no era la mejor, tenían ataques de ejércitos enemigos, la tierra había dejado de producir, ellos sembraban, pero no cosechaban lo que esperaban, pues lo que ganaban, dice, se les iba como que lo hubieran echado en saco roto. Simplemente no había resultados de su trabajo, no había satisfacción de su trabajo, y pues había crisis en la ciudad. Entonces empezaron a reconstruir nuevamente gracias al mensaje de Ageo, pero como vimos en los pasajes anteriores, sentían que lo que estaban reconstruyendo pues no valía la pena porque el templo nunca iba a volver a ser como el templo de Salomón. Desde que echaron los cimientos, pues dice que los ancianos lloraban de ver que pues era algo mucho más modesto de lo que había sido el templo que ellos habían conocido de Salomón. Y pues se estaban poniendo piedra sobre piedra, no era un trabajo fácil, no tenían las facilidades que se tiene ahora para construir, por ejemplo, la maquinaria que existe ahora para construir, pues pueden hacer un edificio en 6 meses o menos. Aquí les iba a llevar años construir o reconstruir el templo. Entonces, puede haber cierto desánimo, eh, cierta frustración al estar poniendo piedra sobre piedra, al estar haciendo ese trabajo. Obviamente era un trabajo duro, un trabajo manual. Repito, no había maquinaria en aquella época, todo era al lomo y a mano. Entonces, ¿cuánto podrían avanzar cada día? Y ver todo ese trabajo que les estaba costando tanto. Puede haber habido, o definitivamente había desánimo, había frustración. Y entonces el Señor pues anima a este pueblo y vimos en los mensajes anteriores que Él les dice, la gloria de este templo va a ser mucho mayor, ni siquiera como la de Salomón, sino mayor. ¿Por qué? Pues el mensaje para nosotros es que eh, la gloria del Señor no depende del tamaño del edificio donde nos congregamos, puede ser una carpa o puede ser un edificio de 2, 3 niveles. Lo importante es que el Señor esté ahí, que la presencia del Señor esté ahí. Eso es lo que le da gloria al templo. Y eso es lo que le da gloria también a nuestros hogares o a nuestras reuniones. Eso es lo que le da gloria a este estudio, cuando el Señor está en medio de nosotros, cuando habla a nuestros corazones, cuando Él utiliza su palabra para hacernos reflexionar, para que pues nosotros vayamos creciendo en nuestra madurez, en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad. Entonces, la gloria del Señor se manifiesta. Y la gloria del Señor se manifiesta en el edificio donde nos congregamos cuando pues todos estamos en un mismo sentir, cuando el Espíritu del Señor mora en nosotros, cuando lo adoramos en espíritu y en verdad. Entonces es donde la gloria se manifiesta. Entonces, ese es
una de las palabras de ánimo muy poderosas que el Señor les da. Pero ahora le habla a Zorobabel, pero como ya mencionó anteriormente, el mensaje es para todos nosotros. Y entonces miren lo que le está diciendo. Yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. El Señor ha utilizado eh, el título de Jehová de los ejércitos, él mismo se identifica eh, cualquier cantidad de veces en estos dos capítulos, alrededor de 14 veces se menciona como Jehová de los ejércitos, porque eso es una muestra de su poder, de que Él es el que gobierna los ejércitos del cielo y de la tierra. Entonces, Él está diciendo, yo, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, yo voy a hacer esto. Y le dice, voy a estremecer los cielos y la tierra, voy a destruir los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reyes del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, se matarán espadas unos a otros. En aquel día, firma el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿se imaginan lo que Zorobabel pudo haber sentido cuando el Señor de los ejércitos, cuando el supremo Rey del cielo y de la tierra, pues por medio del profeta Ageo le manda este mensaje? Si no se animó, no hay nada que lo pueda animar. Y lo mismo pasa con nosotros. Este mensaje es para nosotros. No importan las circunstancias, no importa por lo que estemos pasando, no importa eh, la frustración que podamos sentir en Ujú, determinado momento de que nuestro trabajo, pues tal vez no es muy importante desde nuestro punto de vista, que tal vez lo que estamos haciendo en la iglesia no es lo suficientemente relevante, que lo que hacemos en nuestra vida diaria no es relevante. Yo mencionaba, por ejemplo, que hay personas cuyo trabajo en la iglesia se mira, se nota, todo el mundo lo nota. ujú, Alguien que predica, alguien que enseña, alguien que administra, alguien que sirve en algún ministerio, pues la gente lo ve. Pero hay trabajo que no se nota y que podría decirse que es insignificante, perdón. Llamar a un hermano que no llegó a la iglesia para preguntarle que si tiene algún problema, qué fue lo que pasó, o llamar a aquel hermano que está enfermo y decirle, animarlo y decirle que el Señor está en control, decirle que estamos orando por él, cuando realmente estamos orando, porque muchas veces le decimos a la gente, voy a orar por ti, y a los 5 minutos ya se nos olvidó y se quedó en palabras. Pero cuando realmente lo hacemos y cuando hacemos esa llamada, cuando nos preocupamos con alguien o alguien que ha pasado por un proceso de duelo, tal vez, si le llamamos para decirle, estoy contigo, si quieres hablar, si quieres ujú, platicar, si te quieres tomar un café, cuenta conmigo, yo estoy para acompañarte, al menos para oírte. Ese tipo de cosas no se ven. Nadie las ve, salvo la persona con la que estamos platicando, pero el Señor sí lo ve. sí, Y el trabajo de mucha gente anónima que está haciendo todo eso, pues es lo que le da realmente a la iglesia su carácter de iglesia, de familia, de pueblo de Dios. Y, y es cuando obedecemos lo que el Señor ha ordenado, que nos edifiquemos unos a otros, que pues cada uno es responsable de edificar el templo del Señor o la iglesia del Señor, que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese trabajo es importante, pero a veces el enemigo nos hace pensar que es insignificante, ujú, como pensaban esta gente. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo es poco? Pues les voy a decir, sí, es como nada. Ese templo que están haciendo es como nada, pero eso a mí no me importa. Aunque sea como nada, yo le voy a dar la gloria y la gloria va a ser mayor de la que ustedes piensan. El mensaje es para nosotros. Esa ujú, llamada te puede parecer como nada. Ese ujú, cafecito que te tomaste con ese hermano te puede parecer como nada. Pero la obra la hago yo, dice el Señor. Y dice, yo lo haré, no eres tú, yo lo haré. Y sí, hermanos, si alguien puede cumplir lo que promete es el Señor, con él no tenemos duda. Los candidatos cuando están en campaña nos prometen muchas cosas y de pronto sí tienen la intención de hacerlo, pero se ujú, presenta cualquier inconveniente, el Congreso no está de acuerdo,
o mm, simplemente tropiezan con algún obstáculo para hacer la obra y ya no la hicieron y se quedó en promesas. Pero el Señor nada lo detiene. Él no encuentra mm, obstáculos. Para Él no hay obstáculos. Para Él todo es posible. Y eso lo vemos eh, incluso, por ejemplo, en Nabucodonosor, un rey pagano dice, después de que pues todo lo que pasa con Daniel y que es humillado y que Daniel interpreta los sueños y que Daniel es liberado y los amigos de Daniel también, Nabucodonosor termina reconociendo el poder del Señor y creyendo en el Señor y reconociendo más de lo que muchos de nosotros podemos reconocerlo. Dice, y yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace mm, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, amén. ¿qué haces? Miren el conocimiento que Nabucodonosor llega a tener del Señor. Mm, Eh, yo, Nabucodonosor, termina diciendo, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque mm, todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor es poderoso, Él es el único que puede hacer todo lo que quiere. Eh, En Isaías 46, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si alguien puede hacer todo lo que quiera, es Dios. mm, Entonces, si Él ha prometido, hermanos, hacer algo, si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, podemos tener la garantía de que Él va a estar con nosotros o de que Él está con nosotros. Si Él ha prometido eh, ser de bendición para nosotros, podemos estar seguros que Él sigue siendo de bendición para nosotros. Isaías amén. 40:15 dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Perdón. Miren la comparación, como la gota de agua que cae del cubo, una, una, una cubeta que llenamos de agua y de repente la vaciamos y queda una gotita. Para eso algo así es para Dios todas las naciones, todas las potencias de la tierra. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, las guerras que hay en Rusia, Mm, en Ucrania, en Israel, eh, Palestina, eh, en determinado momento podemos decir qué va a pasar con nosotros. ¿Será que ya viene la Tercera Guerra Mundial? ¿Será que pues, la economía se va a derrumbar? ¿Que todo se va a caer? Y cuando vemos que el Señor está en control de todas las cosas y que para Él todas las naciones son como una gota de agua, ¿no?, que cae de una cubeta, o como el polvo, dice aquí, en el menudo polvo en la balanza. Ah, todavía aquí en los mercados usan balanzas para pesar lo que uno compra, las verduras, la fruta, la carne, eh, y entonces la ponen ahí y uno mira que la balanza marque que sean 1 libra, dos mm, libras. Pero ¿qué pasaría si vamos y le decimos al carnicero o al que tiene la balanza, mire, límpiale bien, quítale el polvo porque no quiero que pese más? Se reiría de nosotros porque ¿cuánto puede pesar el polvo que tiene acumulado una balanza, mm, digamos, eso. encima? Eso es como ese polvo, dice Isaías, son todas las naciones de la tierra para el Señor.
no significan nada para el Señor de los ejércitos. Y Él está diciendo, yo lo haré, yo lo voy a hacer, yo destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reyes del mundo. Volcaré los carros y sus conductores, y caerán caballos y jinetes. Se matarán espada unos a otros. En aquel día firme el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, declara el Señor de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Bueno, lo hemos mencionado anteriormente. Zorobabel era un príncipe en el exilio. Él pues era hijo de Salatiel y era nieto del último rey que tuvo Israel antes de ir al exilio, antes de ser enviado al exilio. Entonces, si no hubiera existido el exilio, pues Zorobabel hubiera sido un rey, uno de los descendientes de David. Y recordemos que el Señor había prometido a David que de su descendencia iba a venir uno que reinaría para siempre. Entonces, si vamos a las genealogías, a la genealogía de Mateo, a la genealogía de Lucas, vamos a encontrar ahí, pues, todos los ancestros, podríamos decir, de Jesús, porque ese es el objeto de las genealogías, el origen de Jesús. Y ahí vamos a encontrar a Zorobabel como uno de los descendientes de Abraham y de la línea davídica para hasta llegar a Jesucristo. Entonces, esa es la utilidad de las genealogías. A veces nos aburre leer que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empezamos a leer todo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y ahí nos vamos, y podríamos pensar, ¿y todo eso para qué? Pues para demostrar ahí que las promesas del Señor se cumplen, que lo que Dios prometió a David, que lo que Dios prometió a Abraham, se cumple, eh, pues a través de muchos años, pero se cumple. Aquí en el versículo 13 de Mateo, por ejemplo, encontramos, dice, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor, después de la deportación de Babilonia. Aquí dice que después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Pero antes de la deportación, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Entonces, Josías fue el último rey que hubo antes de la deportación de la línea davídica. Después hubo muchos descendientes en el tiempo del exilio, pero al regresar de la deportación, pues vemos ahí a Zorobabel como un descendiente de David, y que al final de cuentas, si seguimos leyendo la genealogía de Mateo, dice de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, y ahí empieza pues el nacimiento de Cristo. Lo mismo sucede en Lucas, pero no vamos a entrar, analizar todas las genealogías, sino lo importante que tenemos que entender es cómo el Señor cumple sus promesas, cómo está cumpliendo la promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que eso pues al final se cumplió en Jesucristo, aunque el pueblo de Israel falló en cumplir eso muchas veces, la promesa del Señor se cumplió en Jesucristo. Y aquí pues estamos viendo cómo a pesar del exilio, a pesar de todos los años que estuvieron en cautiverio, alguien podría haber dicho, bueno, se acabó todo, ya nos vencieron, ya nos llevaron prisioneros, ya estamos aquí, vamos a estar aquí saber ni cuánto tiempo. Y eso de que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono, pues no se cumple. Pero el Señor, si Él dice, yo lo haré, Él lo hace y Él lo Amén. cumple. Y aunque nosotros no lo veamos, Él lo está cumpliendo. Y aquí lo está cumpliendo. Y entonces esa promesa a Zorobabel, pues es para nosotros. Él está con nosotros. Él es el que va a hacer la Amén. obra. Él es el que destruye ejércitos. Él es el que quita toda posesión. No importa lo que
Rusia y sus líderes ujú, planeen hacer. ujú, El Señor está en control. Perdón, Hitler, cuando cuando anunció el Tercer Reich, lo que él iba a hacer, hizo una gran presentación con mucho orgullo, y él decía que el reinado que él iba a hacer iba a durar 1000 años o más. Tardó 4 años, creo, y se acabó, porque era la expectativa de un hombre que se creía el rey de toda la tierra, pero simplemente no pudo, porque no hay quien pueda cumplir como el Señor cumple. Él es el único que puede decir, yo voy a reinar, yo voy a triunfar. Por eso los planes de los que eh, viven luchando por frustrar la obra del Señor, pues son totalmente estériles. ujú, Y dice la palabra del Señor que él se ríe de los que quieren pues estorbar ujú, sus planes o luchar contra el Señor. ¿Quién puede luchar contra Dios? sí, Y sí, sin embargo, vemos mucha gente tratando de desestimar la Biblia, diciendo que lo que ahí está mm, ya no está vigente, o incluso hace poco leía un libro de unos arqueólogos diciendo que lo que relata la Biblia, pues si no hay pruebas arqueológicas es que no se dio, que no fue así, porque la arqueología tiene que respaldar todo. Y hay muchas cosas que la arqueología respalda. Pero, por ejemplo, a que en el desierto del Sinaí no han encontrado evidencia de que por ahí pasó el pueblo de Israel. Entonces, que si no hay evidencia que mm, no pasaron por ahí. O mm, sea, cosas totalmente fuera mm, de mm, lugar, absurdas, podríamos decir, pero ahí está, insistiendo siempre en querer, pues, desestimar lo que la Biblia dice. Hace poco hablaba también con mi dentista, y me decía él, sí, es que lo que pasa es que se ha cambiado mucho en la Biblia. Por ejemplo, en la época de Constantino se quemaron muchos libros y se alteraron cosas y que no sé mm, qué, ideas que se le meten a la gente. ujú, Y pues nosotros sabemos que no es así. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, eso que encontraron en Qumran, el libro de Isaías, eh, comparándolo con lo que tenemos ahora, era lo mismo. va, Las inscripciones de 200, 300 años después de Jesucristo, que son las más recientes que se han encontrado, o las más antiguas, perdón, que se han encontrado, dan fe que la palabra del Señor no se ha alterado, que sigue vigente y que permanece para siempre. Y los mm, resultados de la palabra del Señor, los resultados que vemos de lo que dice la Escritura, la transformación que la Escritura causa en las personas, pues nos dan fe que es la palabra de sí, Dios. sí, El efecto que la Biblia hace en nuestras propias vidas nos dan fe de qué es va, la palabra de Dios, porque nos cambia, nos transforma. Y ese es el objetivo de analizarla, de estudiarla, que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a vivir cada vez mejor. Y si nosotros sentimos que no podemos por nuestras propias fuerzas, tenemos la promesa del Señor que nos dice, mm, yo lo haré, yo estoy para estremecer los cielos y la tierra. Y le dice mm, a Zorobabel, te haré semejante a un anillo de sellar. Los reyes tenían un anillo, y entonces cuando emitían un decreto, ellos cerraban la carta, el decreto o el mm, rollo que fuera con esos sellos que se mm, utilizaban hasta hace algunos años en correos, un líquido que se endurecía al ponerlo sobre el sobre la carta, pero antes de que se endureciera, los reyes ponían su sello. Entonces iba esa carta, ese rollo, ese decreto con el sello del rey, y eso era lo que le ujú, daba validez. Entonces los reyes tenían ese sello siempre, lo tenían en su mano. Ahí lo ujú, cargaban,
para en cualquier momento utilizarlo. Entonces le dice, yo te voy a hacer a ti semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido. O sea, mm, como quien dice, siempre te voy a tener en mis pues, manos, siempre voy a estar contigo, vas a ser como mi anillo porque mm, te he elegido. sí, Y pues, esa promesa es para nosotros, el Señor. Él nos elige, somos como un anillo en sus manos y Él amén. nos puede utilizar. El anillo solo no hace nada, pero en las Mm, manos del Señor, ujú, ella transforma y hace lo que el Señor quiere que haga. Perdón que me estoy quedando sin... Ya, que no tenía conectada la computadora. Pero bueno, entonces eso es Ageo, ese es el cuarto mensaje de Ageo. Pero ese mensaje de Ageo estuvo paralelo a otro mensaje de Zacarías, o sea, tanto Ageo como Zacarías profetizaron más o menos al mismo tiempo, tal vez con un mes de diferencia, al pueblo de Israel. O sea, Dios usó a los dos profetas para que dieran su mensaje. No, no le bastó con uno, quería que estuviera suficientemente claro. Por si no le creían a uno, pues ujú, entonces el mensaje iba a ser también sí, por medio sí, del otro. Entonces vamos a leer a Zacarías, el capítulo 4 de Zacarías. Como dije, aquí hay muchas figuras. Ya anteriormente mencionamos algo de lo que el Señor dijo por medio de Zacarías, pero se utiliza, por ejemplo, eh, que habían unos caballos que recorrían toda la tierra y que podían ver todo lo que pasaba, como el Señor diciendo que Él pues está en control de todo, que Él sabe lo que está pasando en toda la tierra y les dice al pueblo, pues estos caballos recorrieron toda la tierra y vieron que en la tierra hay paz, mientras que ahí con ustedes, que son el pueblo de Dios, pues hay crisis, hay conflicto, porque no están haciendo la voluntad del Señor, porque no están edificando mi templo. mm, Sí habla de unos carpinteros y bueno, no, no vamos a mencionar, como dije ya todo, pero sí vamos a mencionar lo que tiene relación con este mensaje. Y aquí en mm. el capítulo 4 se habla del candelabro de oro y los dos olivos. Les voy a pedir a alguien que me lea, por favor, los versículos del 1 al 5 de Zacarías capítulo 4. ¿Lo pueden ver en pantalla o en sus libros? ¿Quién me ayuda? De los que estamos aquí conectados, por favor. Yo lo puedo leer. Gracias. Dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien despierta de un sueño, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, señor mío. Gracias, hermano. Bueno, aquí vemos entonces el mensaje de Zacarías, y como mencioné al principio, el mismo profeta no entiende, y le pregunta al Señor, ¿qué es esto? Y él le dice, tú que eres Ujú, profeta no sabes, y tú tienes que reconocer, ¿verdad? No, Señor mío. Ah, y lo que pasa es que está lleno de figuras, y mm, algunas versiones dicen o algunos eh, comentaristas dicen que el ángel nunca le respondió mm, a Zacarías. Otros dicen que la respuesta está al final, en el versículo 10 que lo vamos a leer. mm, Pero independientemente de eso, lo que sí podemos entender e interpretar es qué era más o menos lo que el profeta estaba viendo. Un candelabro de oro macizo. Eso sabemos que en el templo pues habían candelabros. De hecho, el templo de Salomón había ujú, el candelabro en el lugar santo de oro macizo.
Pero este candelabro tiene una característica, que tiene un recipiente en la parte superior. Un recipiente podría ser eh, un balde, eh, ¿qué podríamos decir? Una cubeta, una palangana, no sé, Mm, bol, y encima del candelabro habían 7 lámparas con 7 tubos para las mismas, y a la par 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Bueno, cómo se mantenía la llama del candelabro mm, encendida en el templo? pues sí. Pues obviamente se utilizaba aceite. No habían baterías como ahora, ¿verdad? Que para mantener una linterna encendida. Ahí Ujú, tampoco habían, pues, como las velas, sino que simplemente era un recipiente con aceite, aceite de olivos machacadas, que era lo que se encendía y mantenía la mecha, tenía una mecha y eso se mantenía encendido. Por eso vemos la mm, parábola aquella de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que se quedaron sin mm, aceite, tuvieron que ir a buscar porque no tenían para sus lámparas. Entonces, eh, aquí yo busqué en internet una figura para entender mejor esto, y esto me pareció, pues, que de alguna manera ilustra lo que se está hablando aquí. Aquí vemos a los dos árboles de olivo, que son lo que producen. mm. Perdón, apaché sin querer. Decía que hay dos árboles de olivos, Ujú, y hay 2 tubos de oro que están llevando el aceite que sale de los árboles para el recipiente que está encima del candelabro. Y del recipiente salen 7 tubos que van para el candelabro y que son los que mantienen la llama de las 7 velas mm, encendidas. Bueno, sabemos que en la Biblia el número 7 representa algo completo, algo perfecto. El aceite, pues, se relaciona en la Biblia también con el Espíritu Santo. Entonces, pues prácticamente estos dos olivos, eh, pues están constantemente enviando aceite a las lámparas para que las mechas se ujú, mantengan. Lo que podemos interpretar es que, pues, el Espíritu Santo es el que mantiene en nosotros, ujú, en su iglesia, viva la llama para poder hacer el trabajo. Si vamos al Apocalipsis, recordemos que el candelabro representa las 7 iglesias. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros necesitamos el aceite. Sin el aceite, pues no podemos brillar, no podemos tener esa luz. Y ese aceite es el Espíritu del Señor, amén. el Espíritu que está saliendo aquí, en este caso, de los olivos. Entonces, por eso viene posteriormente el mensaje de Zacarías hacia Zorobabel, Mm, que es lo que vimos en el título, y que le dice: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién mm, te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, esta es la palabra para Zorobabel, este es el mensaje para Zorobabel y este es el ujú, mensaje para nosotros. Y por eso hasta un corito hay por ahí, ¿verdad? Que dice: no con espada ni ujú, con ejército, ujú, porque eso se menciona también en Efesios, creo. Pero el punto es que no son nuestras fuerzas, hermanos.
No es nuestra habilidad, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, Mm. nuestra dedicación. Es el Espíritu del Señor el que nos fortalece, el que nos mueve, el que hace que nuestra obra que a nosotros nos puede Espérate. parecer insignificante, hace que se vuelva realmente poderosa y capaz de romper cualquier esquema, cualquier reina, cualquier oposición que podamos tener, porque estamos en la mano del Señor. Amén. Entonces, esto nos debe animar, mis hermanos, para hacer las cosas, porque, pues, Zorobabel podría haber tomado la actitud de, bueno, entonces, es el Señor, ¿va? No, no voy a ser yo, el Señor, con su poder, con su espíritu, va a hacer todo, yo me siento y espero que el Señor haga la obra, ¿va? Y me cruzo de brazos. Pero ¿cuáles fueron las palabras primero para Zorobabel? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Las mismas palabras que se mencionan en Josué. Mm. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, Sí. porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, el Señor está con nosotros. El Amén. Señor es el que nosotros sembramos la semilla y Él es el que da el resultado, Él es el que da la cosecha. Amén. Él es el que nos da los dones para que nosotros los podamos usar. Él es el que pone palabras en nuestra boca cuando nosotros tenemos necesidad de testificar. Pero eso no implica que no nos esforcemos. Él dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, es el poder de mi espíritu, yo lo haré, yo voy a cumplir mis promesas. O sea que tú puedes decir al mundo, puedes decir a los inconversos, el Señor te puede bendecir, el Señor puede transformar tu alma, el Señor puede salvarte, lo puedes decir con toda seguridad porque yo lo haré. No vas a ser tú, no vas a ser tú el que va a salvar a la gente, no vas a ser tú el que va a cambiar a la gente. Tú solo vas a tirar la semilla y yo lo haré. Yo voy a ser el que transformo, yo voy a ser el que hago la obra, yo voy a hacer que tus palabras insignificantes, que para ti pueden ser insignificantes, se vuelvan poderosas en mi nombre, porque yo lo hago, porque no es con ejército, Amén. porque yo puedo transformar una montaña en una llanura. Y entonces eso, pues tomémoslo para nosotros. Como dije ahí, en esta ocasión fue para Zorobabel, pero si quedó en la escritura, si quedó en el libro de Ageo, si quedó en el libro de Zacarías, es porque el Señor quiere que la tomemos para nosotros, que creamos en sus promesas. Y no son las promesas de un político, no son las promesas ni siquiera de un presidente o de un gobernante actual, son las promesas del Señor de los ejércitos, del Dios del cielo y de la Amén. tierra, del que hace lo que quiere, del que con una sola palabra este, hizo la luz, creó los mares, los montes, y Amén. sobre todo nos creó a nosotros con una sola palabra de su boca. Dijo el Señor, sea la luz, y la Amén. luz fue hecha. Sepárense las aguas, créense los mares y todo, con su sola palabra fue hecho todo. Y Él Amén. nos está diciendo, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer el trabajo, pero quiero que te esfuerces, quiero Amén. que, no que te quedes sentado ahí de brazos o calentando banca, sino tienes que trabajar, pero los resultados son mi responsabilidad. Ah, así que hay más que podemos extraer de eso, pero como dije, no nos vamos a complicar. Si hasta el profeta pues se quedó como pensando qué era lo que Amén. eso significaba, entonces pues no necesitamos entenderlo todo, mis hermanos. Amén. Simplemente necesitamos reflexionar Amén. en las cosas importantes. Y dice, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. O sea, aquellos que lloraron porque estaban viendo que el nuevo templo pues iba a ser modesto, pues ahora se alegrarán porque van a ver cómo yo voy a hacer que esa modesta obra pues sea realmente gloriosa. Muy bien,
Entonces, por hoy lo dejamos Ujú. aquí. Ya con esto terminamos Ageo. Vamos a regresar entonces a Esdras, pero siempre pues con los tintes que nos dan profetas como Zacarías y otros que hemos ido leyendo. Ustedes han visto que hemos hablado de Isaías, que hemos hablado de Daniel, porque el Ujú. mensaje de la escritura es uno solo. O sea, toda la escritura está relacionada y todo el Antiguo Testamento pues estaba preparando el camino del Señor. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes leen las escrituras, las escudriñan porque creen que en ellos van a encontrar la vida eterna y lo que no saben es que las escrituras lo que hacen es que están dando testimonio de mí, que me tienen enfrente y no se han dado cuenta que todo lo que han leído, que todo lo que han estudiado, de todo lo que se creen expertos, pues aquí está, soy Sí, yo. sí. Entonces, pues las escrituras dan testimonio del Señor y son para, para redarguirnos, para hacernos Amén. reflexionar, para animarnos a trabajar, para decirnos el Señor está con nosotros y adelante, a esforzarnos, a ser valientes. Am, Amén. ¿Dudas, comentarios? Tiene que haber dudas porque si el profeta tenía dudas, pues yo creo que nosotros también, así que sin pena pueden Amén. expresarlas. Muy tímidos los hermanos, no, no. Pero bueno, lo dejamos aquí entonces. Vamos a parar la grabación. Gracias a los que están pues siempre viendo estas grabaciones y primero Dios, pues nos vemos la próxima semana. Amén.